Hola, mi nombre es Leonel de Andrade. Soy estudiante del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño. Hoy nos encontramos en la asignatura Circuitos Eléctricos bajo la tutoría de la profesora ingeniero Dayana Pérez. Hoy vamos a hablar sobre el teorema de Thevenin como un teorema de las redes eléctricas. Espero que les guste. Buenos días muchachos, ¿cómo están? Chévere. Me alegro bastante bien. Hoy vamos a dar inicio a lo que es el teorema de Thevenin, ¿ok? Ok, y tenemos un problema que dice así. Ok, dice así: obtener el circuito equivalente de Thevenin visto por la resistencia R5 y calcular la potencia que se disipa en ella cuando tome valores de, en el primer caso, R5 con 4.666 ohmios y en el otro caso cuando tome valor de 9.333 ohmios. ¿Okay? Entonces, procedemos a realizar nuestro circuito básico u original. Okay, ya teniendo nuestro esquema básico donde nos indica una fuente B1 con 30 voltios, okay, tenemos 4 resistencias con un valor, okay, R1 con 3 ohmios, R2 con 5, R3 con 7, R4 con 6 ohmios. Y tenemos R5 que va a ser la disposición para intercambiar o variar nuestras solicitudes con los valores que habíamos comentado para entonces hallar Okay, aquí tenemos el circuito de Thevenin. Entonces, tenemos un circuito original con este circuito de Thevenin. Okay, nosotros podemos aplicar, esto es el 5. Okay. Entonces, la ventaja de un circuito equivalente de Thevenin, okay, es que solo debemos sustituir. De lo contrario nos tocaría resolver, ¿okay, todo este circuito con 4.666, que es nuestro primer valor, después luego otra vez el circuito con este nuevo valor. Entonces es por eso que primero, ya teniendo este circuito de Thevenin, ¿verdad? Podemos agregar el valor de R5, ¿okay? Y luego el valor de 9.333. Ahora bien, para realizar nuestro circuito equivalente de Thevenin, debemos de proceder de la siguiente manera. ¿Okay? Primero, retiramos
nuestra R5. O sea, quitamos nuestra resistencia, ¿verdad? Para poder ir simplificando, ¿okay? Y así poder hacer el análisis mucho más cómodo, ¿ok? Luego, calcular el total de las resistencias, ¿okay? Que tenemos en nuestro circuito desde el terminal A hasta el terminal B, ¿ok? Pero recordemos que para calcular las resistencias de Thevenin tenemos que hacer cero nuestra fuente, es decir, para hacer cero tenemos que ponerla en un cortocircuito y lo hacemos de esta manera. Quitamos nuestra fuente, ¿ok? Quitamos la fuente y la ponemos en cortocircuito. ¿Está bien? Entonces, muchachos, teniendo ya para hallar resolver el problema, ya teniendo nuestro circuito, ¿okay? Haberle eliminado, quitando el elemento de R5, poniendo en cortocircuito, ¿okay? Nuestra fuente, o sea, mejor dicho, la eliminamos, ¿okay? Para entonces hallar la resistencia de Thevenin, aplicamos de la siguiente manera. Nos dice igual, ¿okay? R1 con R3 está en serie, ¿okay? R1 más R3 por R2 en paralelo entre R1 más R3 en serie más R2 en paralelo más R4 que va a estar en paralelo en base a esta primera malla o este primer circuito. ¿Ok? Ustedes por favor me ayudan con la calculadora para el resultado final. Seguimos. Resistencia de Thevenin es igual a 3 más 7 por 5 ohmios entre 3 ohmios más 7 ohmios por 5 más 6. Esto me va a dar un resultado de, sáqueme la cuenta, ¿cuánto? 9.333. Entonces esto va a ser nuestra resistencia de Thevenin. Ya tenemos el primer valor para hallar hallar la potencia. Entonces, yo aquí con mi multímetro voy a medir para comprobar este valor. Entonces ponemos este valor aquí, ¿ok? Ponemos nuestra punta en positivo aquí, ¿ok? Ponemos en ohmios, ¿ok? Y hallamos un valor de 9.333. El multímetro. Ok, ahora, ¿verdad? Debemos calcular el voltaje de Thevenin en las terminales A y B. Entonces, regresamos a nuestra fuente, ¿okay? Aquí tenemos nuestra fuente inicial, la regresamos, ¿okay? Regresamos a nuestra fuente. Entonces, si nos fijamos ahora en algo, ¿okay? Si nos fijamos en la trayectoria del circuito, ¿okay? En R4, ¿verdad? Que viene siendo de esta manera. Entonces, vemos que es un circuito abierto. Que ahora yo pregunto,
¿qué cantidad de corriente está pasando por R4? La respuesta es simple. Si el circuito está abierto, ¿verdad? Entonces, ahí va a circular el 0 amperes. Nuestra intensidad es 0 amperes. Entonces tenemos que la intensidad de R4 es igual a 0 amperes. Entonces, ¿qué tenemos con esto? Que para hallar el voltaje, aplicamos la fórmula donde intensidad por resistencia, donde nos va a dar 0 por 6 es igual a 0 voltios. Entonces, decimos, esto es como tener un conductor, ¿verdad? Es como tener un conductor. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a conllevar todo esto? ¿Verdad? En que colocamos, ¿okay? Esto va a conllevar que el voltaje de Thevenin es igual a BR2. Entonces, para hallar el valor de BR2, debemos aplicar un divisor de tensión, ¿ok? Donde dice ¿okay? Entonces decimos que el voltaje de Thevenin es igual a BR2. Entonces, voltaje de Thevenin al voltaje inicial, que es 30 voltios, resistencia 2, ¿verdad? Entre R1 más R2 más R3. Tenemos que el voltaje de Thevenin es igual a 30 voltios. Por favor, pendiente con la calculadora para hacer los cálculos. 5 ohmios entre 3 ohmios más 5 ohmios más 7 ohmios. Esto nos va a dar, por favor, ¿cuánto nos da? 10 voltios. 10 voltios. 10 voltios. ¿Ok? Entonces, BR2 nos va a dar 10 voltios, lo que es igual a que BR2 es igual a voltaje de Thevenin. Entonces, con nuestro multímetro, ¿verdad? Colocando en multímetro, aplicamos nuestra pinza y la volvemos a conectar. Y nos va a dar un resultado de 10 voltios. ¿Ok? Entonces, aquí corroboramos que nuestro circuito nos indica 10 voltios en BR2. Entonces, ya teniendo el hallazgo de la resistencia de Thevenin más el voltaje de Thevenin, ya podemos iniciar con lo que habíamos pronosticado o realizado al inicio de la sección con el circuito de Thevenin, para poder de una vez entonces sustituir los valores y dar fin a la resolución del problema, que es la potencia. Entonces vamos a continuación a iniciar con nuestro circuito de Thevenin. Entonces, ya teniendo nuestro circuito equivalente de Thevenin conjugado, terminado, con los valores hallados en voltaje de Thevenin igual a 10 voltios, la resistencia de Thevenin igual a 9.333 ohmios, ¿ok? Entonces aquí ya es simple, solamente sustituimos en R5, ¿ok? Para el primer valor, que es 4.666, donde vamos a aplicar un divisor de tensión para entonces hallar nuestra resistencia o nuestro voltaje en R5
para luego hallar la potencia. Entonces aplicamos. Decimos que el primer valor que tenemos en R5 es de 4.666 ohmios, ¿cierto? Entonces decimos PR5, buscando el divisor de tensión, donde el voltaje de Thevenin es por R5 entre la resistencia de Thevenin más R5. Tenemos PR5 es igual a 10 voltios .666 ohmios, que es el valor de R5, entre la resistencia de Thevenin, que es 9.333 ohmios, más nuevamente R5, 4.666 ohmios. Esto nos da un valor de 333. Perfecto. Una vez ya teniendo este valor, aplicamos que la potencia en R5 es igual a PR5 al cuadrado entre la resistencia 5, donde PR5 es igual a 3,333 voltios al cuadrado entre R5 46662. Esto nos da un valor de 2.380. Perfecto. PR5 es igual a 2.380. ¿80 qué? Watts. Perfecto, que es la potencia. Entonces, nuestro primer hallazgo viene siendo de 2.380 watts. Ahora hacemos lo mismo, pero con el valor de R5 en 9.333. Ahora, para hallar la potencia, teniendo R5 valor de 9.3333 ohmios, aplicamos lo mismo que lo anterior, de esta manera. Donde entonces tenemos valores aquí de PR5 igual a 2.6786 watts. Listo, entonces así damos por culminado nuestro ejercicio del teorema de Thevenin, ¿okay? Para dos valores de R5 y hallar nuestra potencia. Espero que les haya gustado, muchachos. No duden en escribirme al correo electrónico o, si lo desean, por mensaje de texto. Chévere, gracias, espero que les haya gustado. Hasta luego.